Muy buenos días, el tema de hoy es vida eterna. Vamos al libro de Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Vida eterna. Para usted y yo poder tener vida eterna, es importante creer en el Hijo, en Jesucristo, el Hijo de Dios, para tener la vida eterna y poder conocer o vivir, llegar a la vida eterna juntamente con Cristo. Pero acá, como el mismo Señor Jesús nos habla, que el que rehúsa creer en el Hijo, o sea, en Jesucristo, no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. La ira de Dios estará sobre él en quienes no creen en el Hijo de Dios, en Jesucristo. Pero quienes creemos en Jesucristo tenemos la vida eterna. Pero para eso es indispensable en que usted y yo nos esforcemos por cada día estar delante de la presencia del Señor, por cumplir sus mandamientos, estatutos y decretos y ponerlos por obra, no solamente conocerlos, no solamente escucharlos, sino aplicarlos a nuestra vida, porque podemos decir que la fe se compone en lo que usted y yo conocemos a la luz de la palabra, pero si no la ponemos en práctica, ¿cómo podemos conocer y entender que estamos obrando acorde a lo que el Señor nos dice a la luz de la palabra? ¿Será que estamos obrando acorde a lo que el Señor nos pide? ¿Será que usted y yo actuamos acorde a la meditación, el estudio y la palabra, o lo que escuchamos o dicen otras personas? Pero mismo lo dice el apóstol Pablo en Romanos 10, verso 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Cómo irán si usted y yo no hacemos la tarea? No predicamos, no hablamos de Jesucristo, como hemos visto en varios devocionales y en prédicas, que usted y yo somos Biblias andantes que muchos conocen de Cristo por sus acciones, sus palabras, sus decisiones, su carácter, su voluntad. ¿Cómo está usted obrando? ¿Será que sí es de testimonio para los de su entorno, para los de su casa, su familia, de pronto para personas inconversas en su trabajo, en su estudio, donde usted se relaciona con otras personas que no conocen de Cristo? ¿Será que conocerán a Cristo a través suyo? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? Ya que es preciso oír para saber lo que se ha de creer. Escudriñamos las Escrituras y ahí es donde aprendemos lo que el Espíritu Santo enseña respecto a Cristo Jesús, y es la salvación. Entonces entenderemos del Evangelio su buena nueva de cómo habla del perdón gratuito, del cambio de corazón, de la adopción de la familia de Dios y de bendiciones innumerables de otras clases. Debemos enterarnos especialmente de Cristo Jesús como Hijo de Dios, el Salvador de los pecadores, unido con nosotros por la naturaleza humana. No obstante de ser uno con Dios, siendo así idóneo para actuar como mediador entre Dios y los hombres, capacitado para colocar su mano sobre ambos y ser ese eslabón entre el pecador y el juez de toda la tierra. Por esto debemos procurar conocer a Cristo Jesús aún más, procurar conocerlo a mayor profundidad, mayor entendimiento, mayor conocimiento a la luz de las Escrituras. Y es importante que usted y yo dediquemos tiempo a la Escritura, pero también ese tiempo en poderlo conocer y entender qué es lo que el Señor nos quiere hablar a la luz de la palabra con la dirección del Espíritu Santo. Por eso encontramos en 2 Corintios 5:19, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Usted y yo tenemos una función muy importante en esta tierra. Si ya conocemos de Jesucristo, debemos llevar la palabra reconciliación. Y es que el Señor Jesús nos reconcilió con el Padre a través de la obra redentora de la cruz del Calvario. Ya que la palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo vino a padecer por usted y por mí, por nuestros pecados, errores y equivocaciones, por todo lo malo que usted y yo hicimos, el Señor vino a reconciliarnos. Ya que en el mismo capítulo 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Usted y yo ya somos justicia de Dios en Cristo Jesús. La justicia de Dios vino a nuestras vidas a través de nuestro Señor Jesucristo. Ya usted y yo fuimos reconciliados con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, siempre y cuando permanezcamos en el propósito, en el llamado de Dios, en conocer y entender las Escrituras, pero también en ponerla en obra a diario, en que usted y yo realmente reconozcamos nuestros errores, equivocaciones, pecados, palabras, actitudes y voluntad delante del Señor, que nos equivocamos a diario, y poder pedirle perdón al Señor, que nos reconcilie con el Padre a través de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. El poder llevar, como dice el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí.
Si realmente Cristo vive en usted y en mí, debemos ser el reflejo de ese Cristo representado en cada una de las acciones o hechos o palabras o decisiones que hacemos o tomamos a diario. De aquí pasa el alma, la creencia de que estas cosas son verdaderas, y este será el segundo aspecto. El alma cree que Dios existe y que oye el clamor de los corazones sinceros, que el Evangelio procede de Dios, que la justificación por la fe es la gran verdad. La gran verdad de que Dios se ha revelado en estos últimos tiempos con más claridad que antes. Luego el corazón cree que Jesús es realidad, la verdad en nuestro Dios y Salvador, el Redentor de los hombres, el profeta, el que vino a cambiar, transformar nuestra vida, nuestro corazón, sacerdote y rey de su pueblo, ya que todo esto lo acepta el alma cuando en verdad cierta la fe de toda duda. Pero a Dios que llegue esta fin de la venida de nuestro Señor está cerca. Pero ¿cómo usted y yo estamos obrando y actuando? ¿Será que la vida eterna sí la tenemos ya asegurada porque usted y yo conocemos a nuestro Señor Jesucristo, pero también porque obramos y actuamos acorde a lo que el Señor nos dice a la luz de las Escrituras? ¿Cómo estamos obrando? ¿Cómo estamos actuando? Si estamos obrando y actuando acorde a lo que el Señor nos dice, acorde a las Escrituras, si lo estamos poniendo por obra a diario. ¿Cómo estamos haciendo si el Señor es nuestro Dios y Salvador personal? ¿Cómo estamos haciéndolo? Primera de Juan 5:9 dice: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. A veces recibimos más el testimonio de otras personas en cuanto a sus acciones, hechos, palabras y decisiones que el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Y es donde usted y yo debemos comprometernos a conocer el testimonio de nuestro Señor Jesucristo, que vino a morir por usted y por mí. Creer en el testimonio de Dios, como creer en el testimonio de tu propio padre o de algún amigo. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, el cual nos salvó a usted y a mí, que éramos pecadores, pero ya por la cruz del Calvario, la revelación de la cruz nos hizo libres de toda condenación, ya que debemos entregarnos confiados a Dios de misericordia, por la confianza en el Evangelio de la gracia, en la cual abandonamos nuestra alma confiadamente al Salvador, muerto y resucitado por cada uno de nosotros, el cual debemos contemplarlo confiando la limpieza de cada uno de nuestros pecados en la sangre expiatoria de Jesucristo. Aceptar cuál es la justicia perfecta y todo estará bien. La confianza es la esencia vital de la fe. Sin ella no hay una fe salvadora, una fe en la cual usted y yo podemos entrar y poder llegar al lugar santísimo a través de la sangre expiatoria, a través de la sangre del Cordero inmolado de Dios, como lo dice en el libro de Hebreos, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, ya que por la sangre de Cristo usted y yo hemos sido redimidos de nuestros pecados. Yo no sé qué pecados usted haya tenido, haya vivido, de pronto la soberbia, el orgullo, la prepotencia, de pronto la infidelidad, la traición, el engaño, de pronto el vicio, el alcoholismo, de pronto los malos tratos, el mal carácter, de pronto su área sexual. No sé qué situación lo aqueja a usted o lo tiene de pronto como condenado el enemigo, pero hoy el Señor le tiene una palabra en la cual usted puede llegar a la vida eterna a través de nuestro Señor Jesucristo, siempre y cuando usted usted lo conozca como el Redentor, el Libertador, el Sanador y el Salvador personal, a Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso la palabra de Dios nos enseña que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, y quien nos puede libertar es Jesucristo. Él vino precisamente para liberarnos a usted y a mí del yugo de la esclavitud del pecado, del oprobio, de la anarquía, de la rebelión, de la iniquidad, de la concupiscencia, de la inmoralidad, de las ataduras, de las palabras, de las maldiciones que vinieron a nuestras vidas por causa muchas veces de nuestra desobediencia, pero también por causa de maldiciones generacionales. Por hoy el Señor quiere que usted y yo tengamos acceso a la vida eterna a través de nuestro Señor Jesucristo. Si confesamos nuestros pecados, Él es realmente nuestro Salvador y Libertador, en el cual nos libertará. Si usted y yo confesamos nuestros pecados delante de Él, si usted y yo nos postramos a la cruz del Calvario, visualizamos la cruz y le pedimos perdón al Señor por haberle fallado de pensamientos, de palabras, actitudes, carácter, acciones, decisiones que hayamos hecho, hayamos obrado, hayamos actuado, Él nos perdonará todo pecado que usted y yo hayamos cometido, siempre y cuando vengamos delante de Él con un corazón arrepentido, humillado delante de la presencia del Señor, y Él nos libertará a través del poder de la sangre expiatoria que Él derramó a través de la cruz del Calvario, esa sangre que nos redime, nos restaura, nos libera, nos sana, nos santifica y nos presenta delante del Padre sin tacha, sin mancha, a través de nuestro Señor Jesucristo, por la obra redentora en Cristo Jesús. Amén y amén.